El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es casi la parte final del Sermón de la Montaña, que es como una especie de conclusión sobre el qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer por parte del creyente? Bueno, en realidad, ¿qué hay que hacer por parte de todos? Porque todos están llamados a ser creyentes, o sea que en el fondo es una llamada universal de Cristo. Y es como una advertencia también a cada cristiano. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Entra aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es en el fondo una repetición en parte del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hágase quiere decir en nosotros, o sea que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y si nosotros no nos dejamos llevar por lo que Dios quiere, no entraremos en el reino de los cielos. El bien no es una cosa material, los bienes materiales, sino el bien está en Dios mismo. Dios es el perfecto bien y en Él está, en su voluntad está el hacer el bien. Por eso muchas veces cuando nos dejamos llevar sin darnos cuenta por las ideologías, por lo que todos hacen, por el que dirán, por lo que marcan o 10.000 cosas, pero nos alejamos del Evangelio, pues no podemos salvarnos. Y Jesús esto lo repite muchas veces en el Evangelio. Lejos de mí, tú que obrabas el mal. Y el mal es todo aquello que va contra la voluntad de Dios, es lo que nos pone contra Dios. Y por desgracia nuestro mundo está en esta senda, y el cristiano está en evitar esta senda del mal y buscar realmente la voluntad de Dios, hacer esta voluntad del Padre. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino es seguir el Evangelio, escuchar las palabras de Dios, que es Cristo mismo, y seguirlo y hacerle caso. Ahí está el bien. Claro, esto es como lo explica Jesús. Nosotros diríamos algo más, porque diríamos, ¿se encuentra solo en el Evangelio? Pues no, se encuentra en el Evangelio y en toda la tradición de la Iglesia que nos ha ido explicando este Evangelio, para ponerlo, no diría yo al día, sino dar la correcta interpretación de generación en generación hasta nosotros. Así el que escucha las palabras de Jesús, estas palabras mías, dice el Evangelio, y las pone en práctica, es el hombre que edifica su casa sobre roca. No se hundirá. Es esa vida que se funda sobre la vida eterna, sobre Cristo mismo. No hay peligro. Pero el que escucha las palabras del Evangelio y no las pone en práctica es ese hombre necio que edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, desbordan los ríos, soplan los vientos, rompen la casa y se derrumba. Para que nuestra casa sea fuerte hemos de seguir realmente a Cristo. En el fondo todo el Evangelio se resume en eso, en escuchar la palabra de Cristo, es aquella orden que da el Padre. Las pocas veces que habla en el Evangelio, este es mi Hijo, escuchadle, o sea, hacedle caso, seguid lo que Él dice, Él es la palabra de Dios. ¿Queréis conocer a Dios? Hemos de conocer a su Hijo, que es el que con su doctrina, con su palabra, con
Su gracia nos llevará al Padre, y llevarnos al Padre es darnos también la vida eterna, es prepararnos para el destino que Dios quiere para nosotros, que es vivir en la felicidad eterna, inconmensurablemente más grande de lo que nadie puede imaginar, para toda la eternidad.